Siempre se presentan unos requisitos para los trabajadores, antes, durante y después de los trabajos siempre. Ya, esta ley nos dice mucho sobre ello. Entonces para ello hemos brindado el apoyo del ingeniero Ildefonso, que es del CEPRIT, y él nos va a apoyar en reforzar un poco más sobre esta ley para todos los gestores sobre todo, y como les digo, todo trabajo siempre tiene una serie de requisitos y hay que cumplirlos, y ya con todo el personal. Entonces le recibimos al ingeniero Ildefonso para que nos explique un poco más de la ley. ¿Sí? Gracias. Como lo dijo Valentín, yo soy el ingeniero Ildefonso Calderón Luque, trabajo en el Centro de Prevención de Riesgos del Trabajo del Seguro Social de Salud. Nosotros brindamos asesoría, asistencia técnica y capacitación a las empresas que están con el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, con el SANIT. A ver, por favor, que levanten la mano quienes han recibido capacitación en relación a la normativa vigente de seguridad y salud en el trabajo. Uno. Miren, dentro de una auditoría, lo primero que se pide es que todos los trabajadores, desde el gerente hasta el vigilante, conozcan sobre la normativa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Entonces, es una obligación la que tienen ustedes de conocer esta normativa. Hablamos de la Ley 29783, el Decreto Supremo 005-2012, que es el reglamento. También tenemos la Ley 30222, el Decreto Supremo 006 y finalmente el Decreto Supremo 012. La que sigue, por favor. ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta ley 29783? Esta ley no iba a salir. Esta ley, según los empresarios, es pro trabajadora, pro sindicalista, porque esta es una de las leyes de vanguardia a nivel del mundo y especialmente a nivel de Latinoamérica. Tan es así que Brasil está tomando como ejemplo esta ley para implementar en su país, para que se den cuenta. El objetivo fundamental de esta ley de seguridad y salud en el trabajo es promover una cultura de prevención de riesgos laborales a nivel país. ¿Y quiénes están involucrados en esta ley? En primer lugar está el Estado, que cumple un rol fiscalizador y de control. También está el empleador o los empresarios, quienes tienen el deber de la prevención. Y finalmente estamos todos los trabajadores con sus organizaciones sindicales. ¿Ya? Y no solamente, si no hay sindicatos, estamos todos los trabajadores que tenemos la obligación de velar por la promoción, difusión y el cumplimiento de esta normativa. La que sigue, por favor. Vamos a ver a continuación los principios de esta ley. Tenemos 9 principios. El número 1 es el principio de prevención. Cuando hablamos de prevención, ¿qué te viene a la mente? Tomar algún tipo de análisis de repente para que sea un trabajo, ¿no? Para prevenir algún accidente o algo así. Ya, muy bien. El principio de prevención nos dice que la empresa está en la obligación de brindar condiciones de trabajo seguras a todos sus trabajadores. Y no solamente a todos los que tienen vínculo laboral con la empresa, sino a aquellos proveedores, servicios y incluso algún visitante que llega a la empresa. ¿Ya? Tiene que
brindar las condiciones para evitar que se produzcan accidentes y enfermedades ocupacionales. El principio de responsabilidad. La responsabilidad debería ser todas las personas que estén inmersas en el trabajo, Ya. Asimismo, el empleador se hace responsable, asume las implicancias económicas, legales, en caso de producirse un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional. El principio de cooperación. La relación entre el empleador y el empleado. Cooperación. El Estado, los empresarios, los trabajadores y sus organizaciones sindicales trabajan en forma conjunta para mejorar lo que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. El principio de información y capacitación. Los trabajadores deben estar capacitados para cualquier tipo de trabajo. La ley es bien clara en este sentido. La empresa está en la obligación de capacitar a sus trabajadores. ¿Qué estoy yo haciendo en este momento? Vengo a informarles y vengo a capacitarles acerca de la normativa de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que cuando se contrata a un trabajador nuevo, se dice que en su contrato debe incluírsele una cláusula donde se le indique a qué factores de riesgo está expuesto. Y no solamente ellos, sino cómo tiene que controlar. ¿Para qué? Para evitar un accidente o una enfermedad. Si tiene que hacer uso de equipos de protección personal, etc. ¿Ya? El principio de gestión integral. Gestión integral requiere que todos los trabajadores estemos ahí presentes y en una agrupación. La empresa tiene un sistema de gestión. ¿Sí? ¿Conocen el sistema de gestión de su empresa? ¿Les han explicado? Amigo Guillén, ¿les han dicho algo en relación? Sí, les han dicho sobre el sistema de gestión. ¿Conocen su sistema de gestión? Al parecer no lo conocen. Política, gestión, calidad. Ya, ¿qué nos dice este principio? Que el empresario, el empleador, está en la obligación de promover e integrar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo al sistema de gestión general de la empresa. ¿Ya? No pueden trabajar en forma separada, tienen que integrarse. Por algo se llama el principio de gestión integral. El principio de atención integral de la salud. Se refiere a que todas las actividades que realiza, todo tiene que hacer con primar la salud de los trabajadores y darle prioridad a eso. Bien. Cuando un trabajador se accidenta o sufre una enfermedad profesional, el empleador está en la obligación de brindarle todas las atenciones necesarias hasta su recuperación, rehabilitación e incluso su reinserción laboral. ¿Ya? A eso se refiere el principio de atención integral de la salud. El principio de consulta y participación. Ser participativos, tener una iniciativa, ¿no? de conformar un grupo, de no irnos por cada uno por su lado, sino todos participar en el grupo. Bien. Cuando hablamos de consulta y participación, el Estado busca los mecanismos necesarios para buscar la consulta y participación de quienes,
de los empresarios, los trabajadores y sus organizaciones sindicales para mejorar todo lo relacionado a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Ya? No solamente es una cuestión del Estado, involucra a los empresarios y a los trabajadores. ¿Sí? El principio de la primacía de la realidad. Se refiere al primar la realidad, por ejemplo, que tener en cuenta los riesgos que puede haber. A ver, ¿quién me dice algo? Amigo Guillén, cuando hablamos del principio de la primacía de la realidad. Normalmente, en el caso de ACC se realiza ASTs, es decir, de la primacía de la realidad es que se visualice en forma real todo lo que sucede al entorno del área de trabajo, ¿no? Y que este principio de la realidad es que lo que se observa sea lo que prime en las decisiones que se tomen. Ya, miren, nosotros tenemos normas, tenemos leyes, reglamentos, y aquí está involucrado las empresas públicas, las empresas privadas, los trabajadores, las autoridades, y nos regimos bajo documentos. ¿Y qué nos dice este principio en relación a lo que es seguridad y salud en el trabajo? Como lo dijo el señor Guillén. Cuando existe discrepancia entre lo que está en el papel, lo que está en el documento, y lo que yo, al momento de llegar a una empresa y hacer la inspección, observo que no concuerda, entonces las autoridades responsables están en la obligación de aplicar lo que se ve en la realidad. Ese es el principio de primacía de la realidad. Y terminamos con el principio de la protección. ¿Sí? Aquí el Estado y las empresas están en la obligación de brindar las condiciones necesarias para proteger a sus trabajadores, evitando accidentes de trabajo y enfermedades relacionadas al mismo. ¿Sí? La que sigue, por favor. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo? Comprende a todos los sectores, a las empresas públicas, a las empresas privadas, a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas policiales, a los trabajadores independientes, y no solamente ellos, sino también a toda persona que esté realizando lo que se llama la modalidad formativa. ¿Quién es un trabajador de la modalidad formativa? El que está estudiando y el que está realizando sus prácticas preprofesionales en una determinada empresa. ¿Ya? Correcto. La que sigue, por favor. Esta ley de seguridad y salud en el trabajo tiene una política nacional. ¿Quién formula la política de seguridad y salud en el trabajo? El Estado. La pone en práctica y asimismo también la revisa periódicamente. ¿Y cuál es el objetivo fundamental de esta política de seguridad y salud en el trabajo? Prevenir los accidentes y daños a la salud como consecuencia del trabajo. La que sigue, por favor. También, dentro de esta ley, se habla del Sistema Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este Sistema Nacional tiene, a su vez, un Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y un Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Aquí están representados los empresarios, los trabajadores, sus organizaciones sindicales. La que sigue, por favor. Nosotros tenemos dos sectores, dos ministerios que ejercen un rol suprasectorial en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lo tenemos al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que es el que hace las auditorías y a su vez va a tener
a la SUNAFIL, que a partir de este año ya está comenzando a hacer estas auditorías en todas las empresas. Y otro órgano suprasectorial es el Ministerio de Salud. La que sigue. ¿Qué nos dice? Ahí no me saben. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice esta ley? Esta ley aplica los principios mínimos de seguridad y salud, pero también nos dice de que los empresarios, los trabajadores y sus organizaciones sindicales pueden recurrir a la aplicación de estándares internacionales. ¿Y por qué? Porque estos estándares internacionales, los que se aplican en Estados Unidos y en Europa, por decir, les pongo un ejemplo. Un estándar aquí para lo que es el nivel de ruido, para el nivel industrial, es de 85 decibeles. ¿Sí? En Estados Unidos y en Europa es de 80. O sea, todavía se protege más al trabajador. Entonces nosotros, como trabajadores o los mismos empresarios, pueden aplicar estos estándares internacionales para proteger al trabajador. ¿Ya? Hablando de la aplicación de normas sectoriales, vamos a mencionar, tenemos al sector energía y minas, tenemos al sector electricidad, al sector pesquería. Como ejemplos, ellos tienen sus reglamentos internos de seguridad y salud en el trabajo. En el caso de minería, tienen lo que es seguridad e higiene minera, que aplican estándares mayores. Entonces, ¿qué nos dice la ley? Que los reglamentos sectoriales, como les he mencionado, minería, pesquería, electricidad, que establezcan obligaciones y derechos superiores a los que están contenidos en la ley y el reglamento, prevalecerán sobre estos. O sea, no podemos decir, tenemos la ley y el reglamento de seguridad y salud en el trabajo, y eso se aplica, digamos, a todos los sectores, pero si en energía y minas, en electricidad, en pesquería, es mayor protección, tenemos que aplicar estos reglamentos sectoriales. ¿Sí? Siga, se la vimos. ¿Cómo debe ser una política del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Tiene que ser específica para cada organización, para cada empresa. Una política de seguridad y salud no puede ser igual en minería como en pesquería. Por eso que tiene que ser específica para cada organización. También tiene que ser concisa. Una política es del tamaño de una hoja A4, con 10 o 8 párrafos, precisa, ¿ya? Tiene que ser clara y tener la fecha. Por ejemplo, ustedes si tienen su política de seguridad y salud en el trabajo, tiene que estar fechada ahora con, ¿qué año estamos? 2015. ¿Y firmada por quién? Por la autoridad de mayor jerarquía de la empresa. ¿Ya? Y no solamente debe quedar ahí, sino un error craso de muchas empresas que no las difunden al personal. ¿Conoce su política de seguridad? No la conoce. Y así hay varios que no conocen. Entonces, ¿qué se hace? En el reglamento interno de trabajo, ahí se inserta esta política. Entonces los trabajadores están en la obligación de leerla. Y tienen que también ustedes que formar parte activa, hacer llegar alguna observación, alguna sugerencia para mejorar esta política. ¿Ya? Y se debe de actualizar en forma periódica. Aquí sigue. Hablando de la organización de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el que lidera, el responsable de este sistema de gestión, ¿quién es? Es
la autoridad de mayor jerarquía de la empresa. En este caso, señor Guillén, ¿quién es? El gerente general. El gerente general. Es el líder. ¿Ya? También la empresa está en la obligación de implementar registros y documentos que son obligatorios para implementar este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, el empleador define los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo. ¿Qué pasa cuando viene el Ministerio de Trabajo? No solamente ve que les paguen, digamos, su salario, que no hayan menores de edad, sino que ve que los trabajadores estén en puestos de acuerdo a sus condiciones físico-mentales. ¿Ya? Entonces, ese es un punto muy importante que toma en cuenta el Ministerio de Trabajo en sus inspecciones, en sus auditorías. La que sigue. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador? A ver, una manito. Garantizar que la seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y asentada en todos los niveles de la organización. Ya, eso es la obligación. Y es por eso que, digamos, ACC Contratistas nos ha llamado a nosotros del CEPRIT para poderles capacitar en eso de la normativa de la Ley de Seguridad del Trabajo. Definir y comunicar a todos los trabajadores cuál es el departamento o área que identifica, evalúa o controla los peligros y riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Usted, ¿cuál es el área responsable de lo que es seguridad y salud en el trabajo aquí en la CC? Valentín. ¿Quién es la persona que está responsable? Valentín Condo. ¿Sí? Continúe. Disponer de una supervisión efectiva. Cumplir los principios de la seguridad y gestión del trabajo. ¿Cuántos principios hablábamos? 9. Establecer, aplicar y evaluar una política y un programa en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asegurar la adopción de medidas efectivas que garanticen la plena participación de los trabajadores y de sus representantes. Claro, aquí hay un problema. A veces se tiene un responsable de seguridad, se tiene un comité de seguridad, pero el resto de trabajadores permanece indiferente, ¿no? Entonces, aquí debemos aplicar el principio de defensa civil. Defensa civil somos Todos. seguridad y salud somos Todos. todos. ¿Ya? Continúen. Sí, sí. Proporcionar los recursos adecuados para garantizar que las personas responsables puedan cumplir los planes y programas preventivos establecidos. También otra falencia en algunas empresas es que tienen su comité, tienen su departamento, su jefe responsable de seguridad, pero no le asignan los recursos materiales ni los recursos personales necesarios para cumplir esta función. O sea, que sigue, por favor. ¿Qué nos dice la ley? ¿Qué nos dice ese sistema de gestión en relación a los comités de seguridad y salud en el trabajo? Toda empresa que tiene 20 trabajadores a más debe de constituir un comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuántos trabajadores tenemos aquí, Valentín? Todas esas son como 80 trabajadores. Y tienen su comité. ¿Sí? ¿Ustedes tienen sindicato? No. Pero para las empresas que tienen sindicato dice, si piensan, tienen la libertad para poder, no, la ley los faculta. Y más bien, lo que sí quiero hacer hincapié es que esta ley hace que los sindicatos ya no sean parte del problema, sino lo contrario, que sean parte de la solución. Porque yo no voy simplemente a decir, he encontrado tal cual problema. Yo tengo que decir, bueno, así como existe ese problema, tú como trabajador, ¿cuál es la solución que me traes? ¿Ya? Ese es el trabajo que deben cumplir los sindicatos. En relación, digamos, al sindicato, si existiera, tiene que designar a un observador ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.
El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es paritario. Tiene la mitad de representantes de los trabajadores y la mitad de representantes del empleador. Para ser representante de los trabajadores hay requisitos. Ser trabajador de la empresa, tener 18 años de edad como mínimo, de preferencia tener capacitación en temas de seguridad y salud en el trabajo. No es obligatorio. Y en cuanto a los representantes del empleador, el empleador designa a sus representantes titulares, ojo, hay titulares y suplentes dentro de su personal de confianza. ¿Cómo se elige a los representantes de los trabajadores ante el comité? La ley, su reglamento es bien claro. Se realiza mediante un proceso electoral que está a cargo del sindicato mayoritario. ¿Ya? Cuando no existe sindicato, como en este caso en ACC, la empresa convoca a la elección, la cual debe ser democrática mediante votación secreta y directa entre los candidatos que se han presentado por los trabajadores. ¿Ustedes han participado en la elección de los representantes de los trabajadores? ¿Han hecho, digamos, una votación secreta? ¿Tienen actas? No. Entonces, regularicen esto, por favor. ¿Ya? Tienen que regularizar. Si bien es cierto, no hay sindicato, como dije, el empleador convoca y le dice, en cumplimiento a la ley, tenemos que designar a los representantes de los trabajadores y para eso tiene que haber una elección. Se designan a los postulantes y se fija una fecha para la votación. ¿Correcto? La nominación de los candidatos debe efectuarse 15 días hábiles antes de la convocatoria de la selección. ¿Ustedes creen que el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está en la capacidad de poder resolver toda la problemática de seguridad y salud? No. ¿Y qué nos dice la norma? Que cuando la magnitud de la empresa lo requiera, se pueden crear comisiones técnicas, no comités de seguridad, puntuales. ¿Para qué? Para realizar determinadas acciones, como por ejemplo, investigación de accidentes de trabajo, un diseño del programa de capacitación y la elaboración de los procedimientos de trabajo seguro, entre otros. ¿A qué sigue, por favor? ¿Quién nombra al supervisor? Cuando se tiene menos de 20 trabajadores, tiene que existir un supervisor de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y quién lo nombra? Lo nombran los propios trabajadores. Así como el comité lleva su libro de actas, el supervisor también lleva un libro de actas, ¿no? Donde conste los acuerdos adoptados con la máxima autoridad de la empresa. Aquí viene un asunto que ha sido también motivo para hacer algunas modificaciones. ¿Qué facilidades deben tener los miembros del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Una licencia con goce de haber, ¿para qué? Para la realización de sus funciones. También, cuando uno es miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, está protegido contra el despido injustificado. ¿Ya? Y se le dan las facilidades para el desempeño de sus funciones en sus respectivas áreas de trabajo. No solamente es el hecho de que tú eres miembro del comité y cumples la responsabilidad, aparte de las funciones que tiene. El empleador tiene que darle las facilidades necesarias. ¿Qué pasa cuando algún miembro del Comité de Seguridad no asiste a las reuniones? El cargo queda vacante, no solamente por inasistencia, sino porque el plazo para el cual fue designado ya se venció. El plazo de elección es 1 o de 2 años como máximo para los representantes de los trabajadores. En cambio, para el personal de confianza, como representantes del empleador, pueden quedarse 1, 2 o más años. ¿Ya?
También queda vacante el cargo de miembro del comité, como les dije, por inasistencia injustificada a 3 reuniones ordinarias o a 4 alternas. Cuando el miembro de este comité sufre alguna enfermedad física o mental que lo inhabilita para el cargo y por cualquier otra causa que extinga el vínculo laboral, por una falta grave que le ha causado su despido, ¿no? Y estos cargos que quedan vacantes son suplidos por el representante alterno o el suplente, ¿ya? ¿Cuántos miembros tenemos de seguridad aquí? 8. ¿Cuántos de la empresa? 4 de la empresa, 4 de los trabajadores. O sea, 2 titulares y 2 suplentes. 2 suplentes, sí. ¿Están acá algún miembro del comité? Sí, están acá los miembros del comité, de Ah, que levanten la mano, por favor. los que han sido designados vía correo electrónico. No tenemos ninguno acá. Despide, entonces, despide. Ahí está, miembro del Con comité. inasistencia, entonces. También, ¿quién está? Bueno, hay que regularizar eso, ¿eh? Víctor Ezeiza. Ya. Hablamos de documentos y registros obligatorios que se tienen que tener en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La política y los objetivos. El reglamento, a ver, por atrás, a ver el último, el que está parado. ¿Dónde me he quedado? ¿El mapa de riesgo? Se pasó, digamos, hasta... Me he quedado en la B. A ver, El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿qué sigue? La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control. Que ya la han hecho acá, me supongo, en ACC. Sí, Continúe. ¿no? El mapa de riesgo. Siga. La planificación de la actividad preventiva. ¿Qué sigue? El programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Registros. Son 8 registros. Libro de actas del Comité de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Y el libro de acta de elecciones, fíjense ya, de las elecciones de los representantes de los trabajadores ante el comité. Eso cuando venga una inspección o una auditoría, les va a pedir esto. ¿Ya? Con firma, con DNI, así como han firmado para lo de la capacitación, así les van a firmar. Los registros, los 8 registros que se mencionó, registro de investigación de accidentes, exámenes médicos ocupacionales, el monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, el registro de inspecciones internas, el registro de equipos de seguridad, equipos de emergencia, el registro de inducción, registro de capacitación, entrenamiento y simulacros. ¿Ya? Registro de enfermedades ocupacionales. Los primeros se guardan y se almacenan por un espacio de 5 años. En los registros de accidentes de trabajo y incidentes, 10 años, y los registros de enfermedades ocupacionales se guardan por 20 años. Hablando de los documentos y registros, ¿qué nos dice la normativa vigente? Que los trabajadores y los representantes de las organizaciones sindicales tienen el derecho de consultar estos registros, estos documentos, ¿ya? Salvo lo relacionado a lo que son los exámenes médicos ocupacionales. El diagnóstico de salud de cada trabajador solamente lo sabe el médico evaluador y el propio trabajador. ¿Ya? ¿Quieres hablar? No. Para todo sistema se tiene que trabajar con planificación. ¿Ya? Lo que hacemos primero es un diagnóstico, o lo que se llama una evaluación inicial, una fotografía para ver cómo está ACC en relación a la implementación de lo que es la seguridad y la salud en el trabajo. Y aquí participan todos los trabajadores. ¿Para qué nos va a servir este diagnóstico o este resultado de la evaluación inicial? El resultado de la evaluación inicial o línea de base debe estar documentado.
servir de base para adoptar decisiones sobre la aplicación de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Y servir de referencia para evaluar la mejora continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Claro, ¿qué significa? Nosotros tenemos el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y decimos ya qué es lo mejor, qué es lo último. No, todo sistema tiene que estar revisándose y haciendo lo que es el feedback o la mejora continua. ¿Cómo se evalúa la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? A través de la supervisión. Y esta supervisión que nos permite identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión que hayamos aplicado. También nos va a servir para adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar. Lo primero, cuando encontramos un peligro, un riesgo, es eliminarlo. Pero si no podemos eliminarlo, hay que controlar los peligros que están asociados al trabajo. También prever el intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y salud en el trabajo. Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y control de peligros y riesgos se aplican. Aquí hay un tema muy importante. Se encontró, se identificó el peligro, se evaluó el riesgo, se dio la medida de control. Pero, ¿quién es el responsable de la aplicación de esta medida de control? ¿Y en qué tiempo lo va a hacer? Ustedes como trabajadores están en la obligación de velar por ese cumplimiento de las medidas correctivas o las medidas de control. ¿Ya? También servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de los peligros y el control de los riesgos y el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. También una forma de evaluar el sistema de gestión es a través de las auditorías. El señor Guillén me dijo que ya han hecho una auditoría. Sí, tenemos una auditoría. ¿Tienen ustedes conocimiento de esa auditoría? Es que no revisan la página web, estoy aquí simulando de que... No, entonces hay que comunicarles, ¿no? Tienen una página Formalmente web. tenemos una página web y ahí está la información de las auditorías. ¿Y quién realiza la auditoría? Hay dos auditorías, una interna y una externa. Ustedes han hecho la interna. Hemos hecho la interna. ¿La externa quién la hace? La hace una empresa contratada, una consultora especial. O en este caso la hace el Ministerio de Trabajo, la SUNAFIL. O la SUNAFIL, sí. ¿Ya? Entonces, y justo digamos, ese tipo de supervisiones, de auditorías, se hacen con el objeto de evaluar este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La que sigue, por favor. Vamos a ver algunos derechos y obligaciones de los empleadores y trabajadores. En relación a los empleadores, tienen que garantizar que las elecciones de los representantes de los trabajadores se realicen a través de las organizaciones sindicales. Pero como no hay sindicato acá, no hay ningún problema, a través de los propios trabajadores. Los empleadores también están en la obligación de asignar los recursos necesarios para garantizar el trabajo del comité bipartito y paritario. Bipartito son dos, trabajadores y empleador. Paritario, par, mitad de representantes del empleador y mitad de los trabajadores. ¿Ya? Cuando la empresa incumple el deber de la prevención, el Ministerio de Trabajo hace que se indemnice a este trabajador, de acuerdo a lo que manda la ley. No solamente a él, sino a sus derechohabientes. Otro aspecto importante de esta obligación de los empleadores es el enfoque de género y protección de las trabajadoras, de las mujeres. Han habido casos en algunas empresas, mujeres gestantes que estaban laborando en zonas de alto riesgo. Por desconocimiento, tanto del empleador como de la trabajadora, siguió, digamos, en ese puesto de alto riesgo y finalmente el nuevo ser
su hijo de esa trabajadora nace con problemas cerebrales, producto de los factores del trabajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice, digamos? ¿Qué obligación tiene el empleador? Cuando se detecta que existe una trabajadora que está en estado gestante y está laborando en un área de alto riesgo, está en la obligación de trasladarla a otra área sin perjuicio de perder su condición ni su sueldo. ¿Ya? También la empresa garantiza que los trabajadores hayan sido consultados antes de que se ejecuten los cambios en las operaciones, los procesos y en la organización del trabajo que pudiera tener repercusiones en la seguridad y salud de los trabajadores. Los empleadores están en la obligación de informar las razones por las cuales se realiza un examen de salud ocupacional. Un examen de salud ocupacional no es el examen que ustedes van al seguro social o a la clínica, no. Es un estudio especializado que está en función a los factores de riesgo a los cuales ustedes están expuestos. ¿Ya? Muchos trabajadores adquieren una enfermedad y lo que dicen, bueno, así es mi suerte, pues, o es una cuestión de herencia, cuando no saben de que esta enfermedad es producto del ambiente de trabajo donde se ha desenvuelto. Hay gente joven de 25 años que ya tiene pérdida de la audición. ¿Por qué? Por trabajar en ambientes de trabajo ruidosos que superan el límite máximo permisible. ¿Ya? Gente que tiene ya algún tipo de neumoconiosis, producto del polvo. Gente que tiene problemas de lumbalgia, dolores de cintura, dorsalgia, cervicalgia. ¿Por qué? Por levantar cargas, ¿no?, por encima de su límite. ¿Ya? Entonces, ahí va dirigido el examen de salud ocupacional. Comentando lo que les dije anteriormente, los resultados de los exámenes no pueden ser utilizados para ejercer discriminación. O sea, se ha detectado algunas empresas que al hacer el examen ocupacional, que debe ser, como dije, de conocimiento solamente del médico evaluador y del trabajador, lo tiene la empresa y lo toma para, si en caso tiene ya algún problema de salud ocupacional, para despedirlo. De ser el caso, el trabajador está en la obligación de recurrir al Ministerio de Trabajo para pedir su reposición inmediata. ¿Ya? Porque no se puede despedir a nadie por un problema de salud ocupacional. Vamos ahora a los derechos y obligaciones de los trabajadores. Ustedes, los trabajadores tienen derecho a comunicarse libremente con el inspector de trabajo. Esto antes tenía que estar presente el empleado, ahora no, si no hay necesidad de que esté el empleado, lo puede hacer libremente. ¿Ya? Cuando se da un cambio, una transferencia de un trabajador motivado por razones de seguridad y salud en el trabajo, esta debe producirse sin que menoscabe sus derechos remunerativos y de categoría, de nivel. El trabajador debe responder e informar con veracidad a las instancias públicas. Cuando se produce un accidente y se hace la investigación, viene el inspector. ¿Y qué hacen algunas empresas? A los testigos que estuvieron en el accidente les impiden de que puedan declarar cómo ocurrió el accidente. Entonces, no, aquí dice que tienen que informar con veracidad de lo que ha ocurrido. Políticas en el plano de las empresas y centros médicos asistenciales. La empresa debe informar al Ministerio de Trabajo todo accidente de trabajo mortal en el término de 24 horas. También debe informar los incidentes peligrosos que pongan en peligro la salud e integridad física del trabajador o de la población, o cualquier tipo de situación que altera o ponga en riesgo la vida, integridad física y psicológica del trabajador suscitado en el ambiente laboral. En relación a los centros médicos asistenciales que atiendan por primera vez sobre accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, estos deben de informar
al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. ¿Para qué se tiene que informar? El Ministerio de Trabajo a nivel nacional tiene una base de datos donde registra todos los accidentes que se realizan a nivel nacional. Y de esta forma vamos a contar con estadísticas que nos digan cuál es el tipo del accidente, la causa del accidente, la hora, que nos van a ayudar a que estos se sigan repitiendo. El reporte en caso de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e incidentes peligro que afectan, por ejemplo, no es necesario que un trabajador labore en una empresa también en forma independiente. A veces uno termina su contrato y trabaja independientemente. ¿Qué nos dice en relación al trabajador independiente? Cuando sufre un accidente, la notificación está a cargo del propio trabajador o algún familiar, ¿ya? Entonces, esto se produce en el centro asistencial y, como dijimos anteriormente, el centro asistencial está en la obligación de informar también al Ministerio de Trabajo. Se hacen investigaciones. ¿Ustedes han participado en la investigación de accidentes? ¿Para qué se investiga un accidente? Sobre la causa. Para determinadas causas. No se investiga para echarle la culpa al empresario o al trabajador o despedirlo. No. Para ver cuáles han sido las causas, si son factores personales, factores del trabajo, actos subestándares, condiciones subestándares, y determinando las causas nosotros vamos a poder determinar las medidas correctivas, las medidas de control necesarias, el responsable y el tiempo que se deben de evitar. ¿Ya? Ahí sigue. ¿Qué pasa cuando una empresa incumple con aplicar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Es sujeta a sanciones económicas, multas por parte del Ministerio de Trabajo. Aquí tenemos las últimas modificaciones en relación a la legislación vigente. Hablamos de la ley 30.222 que se publicó el 11 de julio del 2014, del año pasado, y que modifica, son 2, 3, 4, 5, 6 artículos, ¿ya? Después el Decreto Supremo 006, que se publicó el 8 de agosto del año pasado, que modifica también 6 artículos del reglamento de la ley 29783, y finalmente el Decreto Supremo número 012, que se publicó el 31 de octubre del año 2014, en relación a que se modifican los avisos de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Aquí daba un plazo de 120 días, si estamos contando noviembre, diciembre, enero, febrero. En febrero se cumplen los 120 días para la aplicación del cambio de la formatería en cuanto a lo que es avisos de accidentes, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales. Y termino con lo que es la aplicación de estas sanciones. Antes solamente era una responsabilidad administrativa cuando ocurría un accidente, ahora hay responsabilidad penal. En el delito, cuando no se adopten las medidas preventivas de seguridad y salud en el trabajo, poniendo en riesgo su vida y salud de los trabajadores, la pena con la 29783 era 2 años, la menor, ni mayor de 5 años. Ahora con la modificación, con la ley 30.222, se ha reducido a no menor de 1 año ni a mayor de 4 años. En cambio, por la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo, se produce una fatalidad. Con la 29783 era mínimo 5 años, máximo 10 años. Pero ahora con la 30.222, mínimo 4 años de cárcel efectiva y no mayor de 8 años. ¿Y esto recae en quién?
en la autoridad de mayor jerarquía y de ahí con los jefes, los representantes y el comité. Bien, yo les agradezco por su participación y si hubiera alguna pregunta, a su disposición. Se supone que la exposición ha sido clara. Nuevamente el agradecimiento a todos ustedes. Bueno, ante todo agradecer al ingeniero Calderón por esta visita. Para nosotros recibir al CEPRI es una relación que ya tenemos de varios años, no es de ahora. Hemos tenido la suerte de, en las visitas que ha hecho el CEPRI, poder cubrir lo que ACC necesita. Y ACC necesita muchas cosas, pero es evidentemente que lo que más nos preocupa es que los trabajadores no participen. Y la negación de las cosas, es decir, pese a que ha existido capacitaciones o información, el trabajador no tome conciencia de la importancia que significa la seguridad y las normas que hemos hablado el día de hoy. El ingeniero Calderón ha sido muy claro, es decir, si las normas no se aplican por parte de la empresa, pero aún más no se aplican por parte del trabajador, es una penalidad que recae en todos nosotros como empresa. Es decir, aquí el perjudicado principal es el trabajador. Y ahí es donde la razón de la ley es que permite que esto se regule. La norma lo que trata de establecer claramente es que en el tema de seguridad no podemos hablar de cosas superfluas, no podemos hablar de documentos, papeles, sino que realmente se hace en acción, se hace todos los días, de manera diaria. Y ustedes lo hacen de manera diaria sus labores como especialistas técnicos en el área en la cual ha sido designada. Por lo tanto, esta capacitación requiere de parte de ustedes la atención correspondiente. Aquí hay miembros del comité y miembros también de la parte paritaria, sino que en el tema de las convocatorias, inclusive para elegir a los miembros del comité, es tan complicado que el trabajador no quiera ser parte de este sistema de seguridad, conociendo ya el marco legal. Pero ahí, señor Guillén, el empresario, la empresa, obliga ya a que ustedes como trabajadores designen a sus representantes ante el comité. No es que yo no tengo tiempo, pues yo no sé. Nosotros como CEPRI estamos en la obligación de capacitarlo. Y si no, pueden ir al Ministerio de Trabajo, pedir también una capacitación, no van a tener ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Listo. Un abrazo. Gracias.